Hola, en este video para la Estación Espacial Jerotny voy a leer algo acerca de las ideas que Howard Phillips Lovecraft tenía sobre la homosexualidad y sobre la sexualidad en general. Y por tanto, de paso, pues ver las ideas que Sprague de Camp tenía sobre estos mismos temas. Voy a comenzar leyendo algo sobre los intentos de la madre de Lovecraft por feminizarle cuando era muy pequeño. Escribe Sprague de Camp. Sin su marido, Susie se obsesionó con la idea de que el pequeño Howard era cuanto tenía. Puesto que sus limitados intereses se concentraban ahora en su hijo, protegió, mimó, consintió y malcrió al niño hasta un grado que el más acérrimo abogado de la educación tolerante habría juzgado excesivo. Susie dejaba que su hijo comiera lo que quisiese. A consecuencia de esto, se volvió un ávido consumidor de dulces y helados en vez de alimentos más saludables y nunca venció sus infantiles aversiones hacia el pescado y algunas verduras corrientes. Le dejaba levantarse y acostarse cuando quisiera. Se convirtió en una criatura nocturna a la que raramente veían durante el día. Cuando tenía 7 años, ella le confiscó un ejemplar de la novela de H. G. Wells, La isla del Doctor Moreau, no fuese que sus horrores dañaran sus delicados nervios. Susie Lovecraft había deseado ardientemente tener una niña. Había empezado un arca de vestidos para cuando esto sucediera. De ahí que favoreciese persistentemente las características de su hijo, que consideraba femeninas. Le vestía con ropas estilo Lord Fauntleroy y trataba deliberadamente de feminizarle. De pequeñito, Lovecraft insistió durante algún tiempo: soy una niña. Era un niño de ojos castaños y largos y dorados bucles. Cuando los Lovecraft se hospedaron con una familia llamada Guinea en Massachusetts, estos bucles indujeron a la señora Guinea a llamarle Rayito de Sol. Te llamaré Rayito de Sol. Susie le hizo llevar bucles hasta los 6 años, aunque él empezó a quejarse de ellos a la edad de 3. Durante algún tiempo, Susie la apaciguó mostrándole retratos del siglo XVIII del Spectator que representaban a hombres maduros con cabello largo y calzón corto como él. Aquí se inició su inveterado entusiasmo por el barroco, aunque no se reconcilió con los bucles. Por último, al cumplir los 6 años, Susie tuvo que ceder a sus quejas. Llorando amargamente, le cortó el pelo. A partir de entonces, cosa extraña, evitó todo contacto físico con el chico y decía a la gente que era feo. Mucho tiempo después, Lovecraft confesó a su esposa que la actitud de su madre hacia él había sido devastadora. Su tía, Lillian, le contó a una amiga suya que han sido muy tontos con la superprotección con que han rodeado al chico, incluso hasta los 30 años, pero era demasiado tarde ya para hacer nada al respecto. Bueno, pues vamos a ver en qué sentido fue devastadora este trato, qué se ha especulado al respecto y todas estas ideas y prejuicios, tanto de Lovecraft como de Sprague de Camp, sobre la homosexualidad. La cuestión de la sexualidad de Lovecraft ha despertado mucho interés. Algunos escritores la han calificado de asexual, otros han supuesto que pudo ser homosexual, al menos en sentido latente. Han citado su indiferencia hacia las relaciones heterosexuales, la ausencia de mujeres en sus relatos, cuyos personajes principales son mayormente un solitario narrador masculino y un amigo íntimo, y sus muchas amistades con hombres más jóvenes, algunos de los cuales o bien eran abiertamente homosexuales o bien tenían tendencias en ese sentido. Sin embargo, el término homosexualidad latente es vago y resbaladizo. Además, las acusaciones de tendencias homosexuales latentes se ha vuelto tan brumosa que se ha atribuido a casi todo personaje notable cuya vida amorosa se aparta de lo normal. Según he leído, muchos o la mayoría de los varones atraviesan una fase de la adolescencia en la que, si se les somete a influencias homosexuales, pueden ser arrastrados a experiencias homosexuales. La mayoría de ellos llegan a ser heterosexualmente normales, pero algunos, según la fuerza de las influencias sufridas, se vuelven homosexuales o bisexuales. En este sentido, muchos o la mayoría de los varones son homosexuales latentes. No podemos decir cómo habría reaccionado Lovecraft ante influencias homosexuales durante su adolescencia. Prácticamente hablando, no estuvo sometido a influencias sexuales hasta que conoció a Sonia, e insistía en que, cita a Lovecraft, de hecho, aunque naturalmente siempre he sabido que la pederastia era una desagradable costumbre de muchas naciones antiguas,
Jamás había oído hablar de homosexualidad como un instinto real hasta cumplidos los 30 años. Cuando los chicos hablaban o se comportaban de manera sucia, podía haberles enseñado más de lo que ellos querían decirme a mí, aunque tal era el estado de la formal medicina victoriana. Mis conocimientos se limitaban enteramente al sexo normal. Fui de edad madura y hombre casado antes de oír hablar por vez primera de la existencia de una homosexualidad instintiva. Sigue Sprague de Camp. En una carta explica con claridad sus sentimientos respecto a la homosexualidad. Vuelve a citarlo. Por lo que se refiere al homosexualismo, la primera y fatal objeción contra él es que es naturalmente repugnante a la abrumadora mayoría de la humanidad. Por ejemplo, yo odio tanto el adulterio físicamente normal, que es una traición ruin y despreciable, como la pederastia. Pero mientras puedo gozar físicamente o ser tentado hacia el adulterio, decididamente no puedo pensar en el estado anormal sin que me produzca náuseas. Bueno, posteriormente menciona Sprague de Camp que Lovecraft le escribió a Robert Barlow por un relato que escribió sobre un artista que estaba interesado en un boxeador. Escribe Lovecraft, o le escribió Lovecraft. No existe el más mínimo motivo por el que un artista sano y maduro pueda desear ver o hablar con un pugilista barato y mediocre. Y si alguna trágica enfermedad o malformación confiriese al artista un interés anormal, se pasaría naturalmente la vida luchando por extirpar tal enfermedad, no exhibiéndola o alentándola como podría ser un sujeto de grado inferior. Dice Sprague de Camp. Como era típico, Lovecraft pontificaba sobre algo de lo que sabía poco. Muchos artistas considerados grandes han hecho cosas que Lovecraft habría condenado. Las artes gráficas y plásticas especialmente parecen ejercer una atracción por encima de lo normal sobre los homosexuales. Lovecraft proseguía. Y si uno llega a volverse completamente idiota por las mujeres, demonio. Compáralo con los millones de hombres excelentes que no, junto al número relativamente insignificante de los que sí. Esta mezquina sonrisa y desprecio es meramente licencia barata, perfectamente normal, pero estéticamente ignominiosa. A todos nos gustaría besar chicas bonitas hasta el día de nuestra muerte, pero todos sabemos de sobra que sería una burla repulsiva y sórdida, salvo si se tratase de las poquísimas mujeres que verdaderamente han sentido afecto por nosotros cuando éramos jóvenes. Sigue Sprague de Camp. No hace falta que refutemos los errores de lógica de Lovecraft, pero es increíble que Lovecraft hubiese escrito esta carta confesando un deseo de besar a las chicas bonitas. De haber sido homosexual o de haber sabido que Barlow lo era, No son raras entre los escritores las dificultades sexuales como la represión, la insuficiencia, la impotencia y la inversión. Y bueno, menciona aquí Sprague de Camp, diversos escritores y cómo eran sexualmente. Dice, por lo que sabemos, la homosexualidad en Lovecraft, como la sífilis hereditaria, parece ser tan improbable que, aunque no completamente refutable, sí puede ignorarse sin más. Lo notable es el hecho de que, considerando su singular educación y los intentos de su madre por feminizarle, no se convirtiese en abierto homosexual. El factor principal en la sexualidad de Lovecraft fue un intenso prejuicio e inhibición antisexuales que casi con seguridad se debieron a su madre. Fueron una consecuencia de las actitudes generales de ella, su negativa a tocarle desde su infancia y la descripción que hacía de él diciendo que era espantoso. Además, su impulso sexual parece que era bajo. Seguramente hablaba de sí mismo cuando en su madurez, al tratar de los problemas de un periodo de transición en la moral sexual, decía: en tiempos de transición, las personas más afortunadas son las que poseen un erotismo flojo, ya que pueden desechar todo el turbio asunto y contemplar las contorsiones de la mayoría primitiva desde fuera con irónico distanciamiento. Sigue Sprague de Camp. En cuanto a qué factor, la influencia de la madre o alguna insuficiencia física, contribuyó más a su inercia sexual, no se sabe, pero la combinación fue evidentemente demasiado para su sexualidad masculina. En todo caso, creció con tan fuerte inhibición que durante la mayor parte de su vida ahogó toda propensión sexual normal o no. Llevó su puritanismo antisexual a extremos ridículos. Cuando Cook publicó un relato inofensivo sobre la modelo de una artista que posaba desnuda,
Lovecraft escribió una carta larga y acalorada atacando a Cook por este horrible ejemplo de decadencia del pensamiento y la moral. Escribió también: el erotismo pertenece a un orden inferior de los instintos y es una cualidad más animal que notablemente humana. En cuanto a las inhibiciones puritanas, las admiro cada día más. Son intentos de hacer de la vida una obra de arte. Pero Sprague de Camp también nos dice que Lovecraft no intentaba imponer su visión sobre la sexualidad. Lo cita: meditando sobre el origen de mis opiniones, me preguntaba a mí mismo hace poco si no serán demasiado apresuradas mis ideas antieróticas, debido a un mero prejuicio subjetivo, más que a una observación exacta o impersonal. De modo que cada vez estoy más convencido de que el instinto erótico es en la mayor parte de la humanidad mucho más fuerte de lo que yo habría podido sospechar, de no ser por una dilatada lectura e imaginación, el cual atenaza implacablemente a la persona normal, aún de las clases pensadoras, hasta el punto de que la imposibilita para intereses superiores. El único remedio parece que podría estar en la gradual evolución de la sociedad, por la que se alejase de la fase puritana y sancionase una moral más laxa de etairanismo. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Eh, en otros veremos algunas otras partes de esta interesante biografía. Nos vemos.